Vamos a hacer nuestra declaración. Y sabe que si usted es nuevo y dice, pero ¿por qué declaran? ¿Por qué declaran? Dice la palabra que en todo el capítulo 1 de Génesis, Dios decía algo y el poder creativo de Dios hablar algo se cumplía esa realidad. Entonces cuando nosotros declaramos algo constantemente y hablamos algo, eso se termina cumpliendo. Es como las hermanitas que dicen, ay, como que me quiero resfriar, y se resfrían, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque su boca tiene un poder creativo. Dice la palabra en Proverbios que nuestra lengua tiene el poder de la vida y de ¿qué más? Y de la muerte, ¿verdad? Entonces dile al que está a tu lado, lo que tú declaras, eso viene para ti. Así que vamos a declarar todos juntos. Vamos a tomar nuestra Biblia, levantar nuestras dos manos, vamos a leer la pantalla y decir todos juntos: creo la salvación de mi alma, creo la sanidad de mi cuerpo, creo la prosperidad de Dios, tengo un propósito de la vida y algo bueno me va a suceder hoy, porque al que cree todo le es posible. Amén. Amén. Es un honor estar aquí con ustedes. De verdad que es un privilegio estar aquí con ustedes en mi casa y poder compartir una palabra. Dile al que está a tu lado, Dios te va a hablar. Abre tu corazón y cambia esa cara, dile. ¿Verdad? Vamos a ir a Génesis capítulo 1, verso 26. Génesis capítulo 1, verso 26. Y mira justo lo que estábamos hablando. ¿Qué dice ahí? Entonces, ¿qué hizo Dios? Escribió en un libro, sacó una espada. ¿Qué hizo? Habló, ¿verdad? Dijo Dios, voy a leerlo aquí en mi Biblia y ustedes lean la pantalla. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahí puedes cerrar tus ojos donde estás. Padre, te damos gracias. Espíritu Santo, ten completa libertad de moverte en este lugar, Señor. Contamos contigo, Espíritu Santo, tú eres nuestro maestro. Confirma cada palabra, Señor, en nuestro corazón, y que hoy salgamos tocados, transformados, Señor, por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Entonces dice la palabra en Génesis capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿verdad? O sea, el deseo de Dios era que el hombre se pareciera ¿a quién? A Él, ¿verdad? Entonces, tú posees cosas por herencia, por una genética divina, que te pareces a Dios. Incluso gente no cristiana se parece a Dios. Gente no cristiana tiene bondad en su corazón. Gente no cristiana tiene misericordia. Y dice, ay, es que algo dentro de mí, en mi conciencia me dijo que eso estaba mal. ¿Por qué? Porque por naturaleza, por genética, en nuestro diseño eterno, Dios deseaba que todas sus características que estaban en Él como Dios se reprodujeran en nosotros, ¿verdad? Entonces por eso nosotros contamos con la genética de Dios, con la semejanza, con la imagen de Dios. Por eso cuando tú llegas a un lugar y eres de bendición, la gente no quiere que te vayas. Por eso, quédate más. A ver, o gente de la nada abre su corazón contigo y empieza a llorar. ¿Te ha pasado eso? Y te cuentan toda su vida y uno dice, oye, yo tengo como 20,000 problemas más que este, y me cuentan sus problemas, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque ven una imagen en ti de bondad, de misericordia, de muchas veces de gracia, muchas veces de perdón, de todas las cualidades de Dios, de fe, de fuerza, ¿verdad? De alguien admirable. Pero a veces ni tú te crees esa identidad. Entonces la gente muchas veces lo ve. Portamos eso como hijos de Dios. Está en nuestra genética. Los hijos se parecen a los padres terrenalmente, sí, físicamente sí, pero también en la eternidad nosotros nos parecemos al Dios que nos creó. Tenemos cualidades de Dios y tenemos aspectos y Dios en su intención fue crearnos parecidos a Él. ¿Sabes que somos el único elemento de la creación que fue creado imagen y semejanza de Dios? El ser humano. Ninguna persona más, nadie más, ningún objeto de la creación más.
árboles, flora, fauna, nada. Somos el único elemento de la creación creado a imagen de Dios. Ahora, ¿por qué te digo esto? Muchas veces es una confrontación, porque ya sea por un sistema de creencia religioso que tenemos, o quizás por una identidad falsa que portamos, o por una autopercepción mala que tenemos de nosotros mismos, constantemente tenemos una identidad equivocada. Entonces el deseo que Dios tiene es que tú te parezcas a Él, pero muchas veces sentimos que nos parecemos más a un endemoniado que a Dios, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque hay una autopercepción. Sabes que el primer nombre que se le da a Jesús en el libro de Isaías, que Isaías es un libro profético, pero es mesiánico. ¿Qué quiere decir esto? Que habla de Jesús antes de que Jesús se manifestara a la tierra. Dice que el primer nombre que se le da a Jesús en Isaías 6 es, ¿alguien lo sabe? Admirable, ¿verdad? Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero el primer nombre que se le dice a Jesús es admirable. Sabes que yo en 2 ocasiones a un grupo de jóvenes le pregunté: mira, ¿yo qué puedo admirar de ti? Si Jesús es admirable, entonces ¿quién tiene que ser admirable? Tú, yo. Y yo le dije: a ver, dime en qué puedo admirar de ti. Algunos dicen, se rascaban la cabeza y decían: es que nunca me había preguntado eso, es que no sé en qué soy bueno. ¿Sabes que el primer atributo que se le da a Jesús en el Antiguo Testamento es de una persona admirable? Y si Jesús es admirable, entonces tú también tienes que ser admirable. Entonces yo tengo que tener, dile al que está a tu lado, yo tengo que tener algo que admirar de ti. Entonces saquémonos esa percepción, esa mentalidad. No, es que yo no, a ti te creó Dios, y dentro del diseño de Dios hay perfección, hay fe, hay fortaleza, hay abundancia, hay prosperidad, hay sanidad para tu casa, hay salvación. Ese es el diseño de Dios. Lo que Dios crea no son cosas mediocres. Levanta tu mano derecha y di: yo soy creación de Dios. Y no solo eso, soy hijo de Dios. Por ende, tengo sus atributos. Y así se llama esta conferencia: parecidos a Él. Así es como somos, parecidos a Él. Y me gustó la imagen que pusieron, está como de película. Entonces, ahora cuando nosotros nos damos cuenta, y tú conversas en el día a día con tu compañero de trabajo, con tu compañero de universidad, con una persona incluso de la iglesia, tú te das cuenta que esa persona, dentro de su autopercepción, no se ve con los atributos de Dios. Se siente menos, ¿verdad? Toda la vida ha tenido vergüenza, toda la vida no ha podido vencer un trauma, toda la vida se ha sentido inferior. Hay un sentimiento de que no va a poder, de fracaso. Y mira, sabes, te quiero leer algunos datos reales que existen hoy en nuestro país. Entonces, mira, de acuerdo con el informe Global GEM de la Universidad del Desarrollo en México, dice que en su estadística que hicieron en el 2020, un 51% de la población de mayor de 18 años mexicana señala que no emprendería un negocio por miedo al fracaso. Nunca va a emprender un negocio porque tiene miedo de que fracase ese negocio. ¿Ha tenido un negocio? Nunca. Pero como tiene tanto temor a que ese negocio fracase, sabes que el temor te paraliza y no te permite hacer más allá. Entonces yo he conocido a tantos jóvenes que, por ejemplo, no se han querido casar, pero tú les preguntas cuál es su historia. Es que mi papá me abandonó. Es que, ¿qué crees? Que yo experimenté violencia intrafamiliar, por eso que no me quiero casar. No, es que mi familia hubo infidelidad. No, es que yo no quiero tener hijos porque no, son un tedio, no los soporto. Y ellos nunca lo soportaron, quizás. Entonces, por miedo a fracasar, repiten un patrón de conducta que nunca estuvo en su identidad, pero que lo repiten tanto todo el día. Mi abuelita me decía, abuelita, si estás viendo esto, perdóname. Hijo, usted pruebe todo lo que tenga que probar. Mi abuelita, un consejo pagano, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque quizás experimentamos
tantas malas cosas y vivimos dentro de esos patrones que ya cuando nosotros queremos formar nuestra propia historia con Dios es tan difícil. Pensamos que es imposible tener una familia feliz. Es tan cansado tener hijos educados. Es tan terrible tener una carrera, terminar una carrera, porque nadie terminó una carrera en mi familia. Todo es cuesta arriba, todo es difícil, todo es un tedio, todo es algo casi imposible. Pero ¿sabes que por qué tenemos esa conducta? Porque constantemente vivimos en un lugar, en una situación, en una niñez, quizás en traumas, en tantas cosas que nos dijeron eso y repetimos un patrón. Entonces, esa es una estadística real de lo que pasa en México. Y ¿sabes qué? Yo cuando llegué acá, yo le dije, nosotros, o sea, aquí en México podríamos ser potencia mundial, ¿eh? México tiene de todo. En cuanto a paisajes, en cuanto a animales, en cuanto a fruta y verdura. Yo aquí comí fruta y verdura que yo pensé que existía nada más en los juegos de PlayStation. De verdad. Esa fruta, ¿cómo se llama? La roja, que tiene como pelitos y adentro hay algo blanco. Ese, hasta tiene como que hablan en lenguas, ¿verdad? Pero te das cuenta que tiene de todo. ¿Sabes que México es el segundo país en el mundo que más compra autos eléctricos? Del 2020 para acá, México ha comprado más de 22,000 autos eléctricos. Tú dices, es poquito. Pero por ejemplo, Argentina, que es un país de 46 millones, compró no más de 5,000 autos. Entonces, México compró mucho más que el 50% de Europa, todo junto, de autos eléctricos. Ahí tú te das cuenta que somos una potencia. ¿Pero qué falla? Nuestra mentalidad. Pero nosotros vamos a ser de esas personas que le creen a Dios y creen lo que Dios dijo de nosotros. Y si Dios dijo que nosotros, Dios hizo una familia de empresarios, entonces somos una familia de empresarios. Si Dios dijo que somos una familia de gente grande, de gente que va a marcar la historia, entonces somos esas personas. Si Dios dijo que somos sus hijos y no estamos para cosas mediocres, que no estamos para lo poco, somos cabeza y no somos cola, entonces vamos a caminar con esa identidad. Somos ese remanente que le cree a Dios, y lo que Dios dice, nosotros vamos a vivirlo en el nombre de Jesús. Vamos a experimentarlo y vamos a vivirlo. Y me gusta que se emocione porque ahora vienen datos más duros. Entonces, agarras el cinturón. Dice la ENVIPE, estima que a nivel nacional el 58,9% de la población de 18 años y de más años considera que la inseguridad es el problema más importante que la queja hoy en día personalmente. Es un problema más importante que el desempleo y es un problema más importante que la salud. O sea, desde los 18 años para adelante en México hay una atmósfera de inseguridad, según lo que dice esto. Entonces, ahí tú te das cuenta de cómo es que Satanás quiere a la gente. Si Satanás te tiene callado, sin pensar, sin la capacidad de reflexionar, sin la capacidad de decir, Señor, yo creo que me merezco otra cosa. A Satanás le encanta a la gente que dice, es que Dios me mandó esto y yo aquí me quedo. Pero a Satanás no le gusta la gente creativa, porque la gente creativa se parece a Dios. Dios se le ocurrió, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. Lo dijo, ¿y qué pasó? Así fue. Sea la luz, ¿y qué pasó? Así fue. Entonces en nosotros hay un poder creativo. Ahora Satanás está en contra de eso. Una revista llamada Forbes, que está relacionada a los negocios y las finanzas en el mundo y tiene sedes en Nueva York y en México, dice que más del 73% de los mexicanos tiene estrés, y que por causa del estrés no son efectivos en cuanto a recepcionar información y a vertir sus conocimientos y a ser creativos. Estos son datos de la encuesta que se hizo de estrés y causas de la consecuencia de la salud mental de la Universidad del Valle de México. Ahora, tenemos todo este diagnóstico. Esto es como cuando tú vas al médico y el médico te dice que estás re mal, pero tú dices, Señor, yo te creo a ti.
Yo te di el diagnóstico del médico, ahora el diagnóstico de Dios. ¿Cómo nos hizo Dios? Primero vamos a ir a un antecedente. Vamos a ir a Jeremías capítulo 17 versículo 9. Jeremías capítulo 17 versículo 9 dice: engañoso y perverso, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Ahora, todas las personas, muchas veces yo he conocido gente cristiana que le tiene miedo. Y yo te voy a contar un testimonio personal. En mi familia yo experimenté muchas cosas buenas, pero también habían otras cosas malas. Una de las cosas que yo experimenté en mi familia fue la violencia, ¿verdad? De mi papá contra mi mamá, de mi papá contra nosotros y así. Entonces yo tenía tanto miedo a casarme porque yo no quería repetir un patrón de violencia. Y una vez yo literalmente le creí a Satanás que yo era una mala persona. Si es que yo no me merezco una familia, porque si yo tengo una familia, yo la voy a destruir. Y sabes que eso me marcó tanto, que un día cuando con Avi estábamos de novios, estábamos jijiji, jajaja, salud por ti, no por ti, y todo eso. Y todo bonito, ¿verdad? El noviazgo. De una vez le dije a Avi llorando, le dije: creo que soy una mala persona. Pero no conmiserándome, realmente yo creía que yo era una mala persona, que en cualquier momento yo podía destruir todo lo que Dios había construido en mí. Y sabes que a mí me costó tanto, y hasta que conocí mi identidad en Dios, yo pude aprender a confiar en mí y en lo que Dios dijo de mí. Sabes que Dios ama. Mira, yo una vez le decía esto a los jóvenes, le decía: chavos, si ustedes no creen en ustedes y no creen en lo que Dios dice de ustedes, ustedes van a fracasar. Te voy a poner un ejemplo. David, siempre lo ponemos de ejemplo, ¿verdad? David, un pastor de ovejas, un día lo ungen rey, pero él cree que era rey. Dice: bueno, soy pastor de ovejas, pero se le ocurrió decirme que era rey. Pues bienvenido sea, ¿verdad? Ahora pongamos en el otro caso, Saúl, rey Saúl, lo unge el mismo rey, ¿verdad? Hasta profetiza, lleno del Espíritu Santo. No tenía complejos físicos, porque dice la palabra que era el más hermoso de todo el lugar. Los hermosos digan amén, ¿verdad? Entonces Saúl estaba en ese lugar, y dice la palabra que lo van a ungir rey. ¿Y alguien se acuerda de lo que hizo Saúl cuando le iban a ungir rey? Se escondió. Y Samuel dice: ya está todo preparado, casi las 2.5 millones de judíos, un poco más, juntados todos alrededor. Y de repente dice Samuel: ¿y dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? Vamos a buscar al rey, porque necesitamos ungirlo para que toda la gente lo vea. Era un tipo con una apariencia impecable. Dios lo había ungido, el Espíritu Santo estaba en él, pero él no creía lo que Dios había dicho de él. Entonces, cuando llegó la hora de la prueba de fuego, se esconde en el armario. Y van donde el profeta Samuel y dice: oye, Samuel. Y Samuel estaba desesperado: ¿dónde está Saúl? Samuel se escondió, tiene miedo, no quiere que lo unjan. Y dice que Samuel se enoja y dice: vayan a sacarlo y pónganlo aquí, ¿verdad? Y a la fuerza lo trajeron, todo regañado, y ahí estaba. Ni él se creía lo que Dios dijo de él. ¿Sabes qué dice la palabra? Que a cada uno se le da una medida de fe perfecta. En todas las versiones que tú pongas y leas dice perfecta, porque Dios no se equivoca en darte tu diseño. Entonces dice que a cada uno se le da una medida perfecta, para que no tenga más alto concepto de sí mismo, ni para que tenga más bajo. Es decir, para que no te creas mucho, ni tampoco tengas un sentimiento de inferioridad, y creas lo que Dios te dio. Entonces cuando pasa eso, Dios está diciendo: mira, cree en mí y está bien, pero también cree lo que yo puse en ti. Ese versículo habla de creer en Dios y creer lo que Él puso en nosotros, pero también de creer en nosotros. Por eso hay gente que, por más que Dios diga: este es un ganador, este es un crack, este es todo lo bueno que yo hice, dice: no, Señor, yo no soy ese. Y ahí dan ganas el Señor de pegarte un zape santo, ¿verdad? Y decir: entiende, por favor, que eres esto. Y es lo que pasó con Saúl. Nunca creyó que Dios lo había bautizado como rey. Nunca creyó que a pesar de ser de la tribu más pequeña, a pesar de ser de la tribu olvidada, de la tribu maldita, porque la tribu de Benjamín era maldecida, porque 5 hombres de Benjamín
años atrás habían violado a una mujer hasta matarla. Entonces, como violan a la mujer hasta matarla, dicen los de las demás tribus, que eran 11 tribus que quedaban, ninguna de mis hijas se casa con un hombre de Benjamín. Era una generación maldita. Por eso dice la palabra que era la tribu más pequeña. Ahora, no era la tribu más pequeña porque decidieron reproducirse menos. ¿Sabe por qué era la tribu más pequeña? Porque los 11 decidieron matar a la tribu de Benjamín y aún así no pudieron. Por eso dice que estaba todo choncho Saúl. Eran personas grandes, fuertes, por genética. Aún así, a pesar de ser la tribu más olvidada, de ser la tribu, de ser de la familia más pequeña, Dios dice: a mí no me importa de dónde vengas, a mí no me importa si vienes de una familia grande, si tienes buen apellido, a mí no me importa lo que tú hayas hecho, yo te elegí a ti como rey, créelo. Pero lamentablemente Saúl nunca lo creyó. Y lo más triste es que cuando Dios elige a otro rey, y Samuel amaba a Saúl, y Samuel estaba llorando en su casa, y Dios le dice: Samuel, ya deja de llorar porque yo ya tengo otra persona. Dice: es mejor que Saúl, pero oye por lo que es mejor. Dice: es mejor que Saúl porque él hará lo que yo le diga. No era mejor porque Dios crea a personas mejores que otras. No, Dios nos crea a todos por iguales. La única forma que el tipo era mejor que el otro es que David creía todo lo que Dios decía de él. Y si un día era hoy pastor de ovejas, mañana me siento en el trono. Y si Dios quiere que sea así, así va a ser. Dile al que está a tu lado: le gusta a quien le guste. Entonces, ¿cómo nos creó Dios? ¿Verdad? Dice la palabra aquí que Dios dice, o sea, tienen un corazón engañoso, tienen un corazón perverso. Y eso es lo que existe, pero muchas veces la gente se queda con eso. ¿Verdad, Vivi? Que nosotros eso lo entendimos. Y escuchamos eso y aprendimos esto, que no podemos quedarnos pensando que tenemos un corazón engañoso y perverso. Vamos a ir a la palabra en Ezequiel. Mira lo que dice Ezequiel 36, verso del 26 al 28. Sabes que cuando yo entendí esto, lloré como 5 horas y después entendí que estaba mal. Dice: os daré que un corazón nuevo. O sea, Dios dice: mira, yo ya sé que tienes un corazón engañoso, perverso, malo, maleducado, grosero. Ay, no, ya me pasé, ¿verdad? Pero tienes todo eso. Ahora yo no te voy a arreglar tu corazón. ¿Qué te voy a dar? Algo nuevo. O sea, entiendo que esa puede ser una excusa para ti. Señor, tu palabra dice que yo soy perverso. Bueno, no estoy diciendo que eres perverso, sino que tu corazón está en un estado de perversidad. Pero la palabra, o sea, Ezequiel está después de Jeremías. Y mira lo que dice: o sea, entiendo que tienes ese corazón, pero te voy a dar un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. O sea, algo nuevo. Vamos a quedarnos hasta ahí un momento. Entonces, Dios nos da un corazón nuevo. Y por eso muchas veces hay gente que no confía en lo que Dios le dice. No, es que Dios te va a dar esto y esto. Si Dios te dice, créelo. Si Dios te lo habla, créelo. Porque no es en tu recurso, no es que se te ocurrió a ti, es que Dios te ve de esa forma. ¿Sabes que una vez Vivi hizo algo que en un discipulado, de hablar con Dios y preguntarle a Dios, ¿verdad? No sé quién se acuerda. Que levante la mano quien estuvo en ese discipulado. Y que hablamos con Dios y le preguntabas a Dios: Dios, ¿cómo me creaste? Dios, ¿qué piensas de mí? Dios esto, Dios lo otro. Y sabes que dije: no manches, nunca pensé que Dios pensaba tantas cosas buenas de mí. A veces nosotros pensamos terrenalmente de Dios, siendo que Dios está en una posición divina, y desde el amor Él te corrige, desde el amor Él te enseña, y nosotros pensamos: no, es que Dios piensa que yo tengo potencial, pero que en realidad soy un flojo. Eso es lo que decía tu papá, eso no lo dice Dios. Pero cuando entendemos que Dios tiene otra perspectiva de nosotros, que Dios tiene sueños para nosotros, que Dios tiene un corazón nuevo para nosotros, entonces y caminamos de esa identidad, todo cambia. Todo empieza a cambiar, las cosas empiezan a dar. Te das cuenta de que no vives estresado, no vives con tedio, no vives para ser suficiente a Dios, no vives para ser suficiente delante de tu pastor. Sabes que ya eres suficiente, sabes que Dios ya te dio un corazón nuevo, sabes que Dios ya te dio un espíritu nuevo, y no tienes miedo
a lo que Dios dijo de ti. Entonces, una vez un joven me decía: es que yo sé cuál es mi llamado, pero yo renuncié a mi llamado porque tengo un corazón perverso, me decía. Y yo sé que no lo voy a hacer. Me siento hipócrita, me siento mal, me siento... Y a mí, ¿sabes qué? No me enojé, me dieron ganas de llorar. Porque dije, ¿cómo Satanás se mete tanto en la mente de las personas? ¿Cómo Satanás toma tanto camino y te dice a tal punto? Hay gente que vive 50 años, 60 años y nunca conoció su identidad. Nunca supo quién era en Dios. Nunca supo que en Dios era una persona llena de dones, llena de talentos, llena de gracia, llena de oportunidades, llena de prosperidad, llena de sanidad, llena de todo lo que Dios tiene. ¿Por qué? Porque nos hizo conforme a su imagen y semejanza. ¿Dios pierde? Entonces, ¿por qué vamos a perder? Dios tiene depresión. Entonces, ¿por qué vamos a tener depresión? Dios tiene esto. Entonces, nos damos cuenta de que todo es un problema de identidad. Si nos parecemos a nuestro Padre que nos creó, entonces nos damos cuenta que lo que estamos viviendo siempre fue una mentira. Un día me acuerdo, me tocó darle clases a unos niños sobre la sangre de Cristo. Y primero me pasó algo súper chistoso, y después me pasó algo bueno. Era difícil enseñarle a los niños. Entonces uno estaba hablando, el otro estaba sacando los mocos, otro estaba gritando. Yo, a ver, niños, ¿vale? ¿Verdad? Cuando por fin logro la atención, yo explicando que la sangre de Cristo nos sana, que dice la palabra en Isaías 53:5, que por su llaga fuimos curados, que Él cargó nuestras enfermedades, y soltando el fuego, ¿verdad? Y los niños así mirándome como que, ¿qué hora termina? Y de repente pregunto, entonces, ¿por qué nos enfermamos? Yo había explicado que era una mentira de Satanás, que esto, que lo otro. ¿Por qué nos enfermamos? Y un niño dice, porque estamos descalzos. Y entonces, y una niña levanta la mano y dice, no, dice, porque le creemos la mentira a Satanás. Yo con esa niña me quedé, ¿verdad? Al otro le dije, siga participando. Pero con esa niña me quedé. Y cuando dijo eso, exacto, le creemos la mentira a Satanás. Y cuando esta frase suena muy cliché, pero es tan real. Cuando tú le crees la mentira al mentiroso, te vuelves esclavo del mentiroso. Entonces, creer la mentira le da poder al mentiroso sobre ti. Entonces nos damos cuenta que en nuestra identidad no hay enfermedad, que en nuestra identidad no hay problemas, que en nuestra identidad hay conflictos, pero se sale adelante y se atraviesa el dolor. Jesús experimentaba un quebranto, una persona que atravesó el dolor. Nos damos cuenta que ese proceso no es para morirnos, sino para salir adelante. Nos damos cuenta que lo que estamos viviendo, como dice la palabra, no tiene comparación con la gloria venidera. Que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Versículo anterior, ¿por qué? Porque hemos experimentado la abundancia, hemos experimentado la pobreza, hemos sido enseñados en todo. Y cuando te das cuenta de tu identidad, puedes pasar el caos, puedes pasar la crisis, vas avanzando, el proceso lo atraviesas, porque en tu identidad está vencer. Y entonces todo te empieza a calzar. Entonces cuando el pastor decía que somos más que vencedores, era verdad. Entonces cuando el pastor decía que Dios es el dueño del oro y de la plata y que en cualquier momento puede venir un milagro financiero, es verdad. Entonces cuando el pastor y te das cuenta y todo calza y todo empieza a tomar orden. ¿Por qué? Porque tu identidad te enseña lo que eres en Dios, incluso hasta lo que no eres y lo que no puedes hacer. Entonces, mira, yo vengo de una familia cristiana y, experimenté todo. Para mí era normal escuchar a mis tías hablar en lengua, que van a liberar a que vamos a orar por interceder. Y era normal. Pero muchas veces, por más cristiano que seas, no vives en la identidad de reino. No vives en la identidad que Dios te dio. Piensas que las enfermedades te las manda Dios como proceso, o por causa de tu maldad, o por causa de que pecaste, la regaste ese día, por eso te enfermaste. Por eso cuando estaba el enfermo, los discípulos le dijeron, Jesús,
¿Será que esta persona pecó? Su papá Jesús dijo: nadie pecó, sino que está enfermo para que oremos por él y la gloria de Dios se manifieste en sanidad. Entonces, cuando tú aprendes eso, te sacas una visión de juicio. Dejas de estudiar la palabra con una visión de juicio. Dejas de creer en Dios con una visión de juicio. Dejas de pasar tus procesos con una visión de juicio. Dejas de estoy en la crisis porque me porté mal. No, sino que estás en la crisis porque Dios se quiere glorificar en ese lugar. Es como, por ejemplo, el versículo de: Dios mira de cerca a los humildes y a los soberbios, ¿de dónde los mira? Y eso toda la vida yo lo escuché con condenación. Oye, pórtate bien porque si no Dios te va a mirar de lejos. Sé humilde porque si no Dios te va a mirar de lejos. Pero ¿te has dado cuenta que ese versículo dice que Dios nunca deja de mirarnos? ¿Te has dado cuenta que la mirada de Dios significa el favor y el cuidado y la protección de Dios? Y ese versículo nos dice que Dios, a pesar de ser soberbios, nunca deja de cuidarnos. ¿Y por qué Él mira de lejos? Porque el soberbio cree que se puede cuidar solo, pero aún así Dios lo está mirando. Entonces, muchas veces hasta los niños son así: no, déjame que yo lo hago, y tú lo estás mirando, se va a caer. Y parece que eres profeta, ¿verdad? Se cae. Y pues te dije que yo te ayudo, yo te agarro, y te manifiestas. ¿Y por qué? Porque el niño quiere hacerlo solo, quiere aprender. Hay una cuota de independencia y muchas veces nosotros, Dios entiende esa necesidad de independencia que tenemos nosotros. Señor, yo puedo, yo creo que Señor, esto y lo otro, ya no necesito a nadie, ya tuve mi milagro, ya no voy a la iglesia. Y Dios dice: bueno, está bien, dale, pero yo te sigo cuidando. Y cuando tú entiendes tu identidad, dejas de caminar con una visión de juicio. Todo está mal, es que me pasa esto por esto, es que yo tengo, no. Entonces, engañoso y perverso era el corazón, sí, pero Dios nos dio otro corazón. ¿Qué nos dio Dios? Sigamos, dice versículo 27. Vamos todos al verso 27. Dice: pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y ahora ahí el espíritu está con mayúscula, que significa el Espíritu Santo. Dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obras. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Es decir, no solamente Dios nos creó y nos dio un corazón nuevo, sino que nos dio a su Espíritu Santo. Fue un regalo que Él nos dio. Y dice la palabra literalmente: y haré que tú hagas esto. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hay en ti, la pasión que hay en ti, te domina. Una persona que, bueno, a los que les baja esos meses de ser fitness o esos días, pesan hasta lo que comen, ¿verdad? Se cuidan de todo. ¿Por qué? Porque la pasión que tienes por tener una vida saludable hasta te dice qué comer, cuánto comer, dónde comer, qué comer, todo. Deportistas no comen cualquier cosa. Gente que está apasionada por algo, se acuesta tarde, se levanta temprano. La pasión te dice lo que tienes que hacer. Entonces Dios dijo: yo haré que tú hagas esto. Ahora, ¿será porque Dios está hablando se refiere a nosotros como si fuéramos sus robots, o porque nos vamos a enamorar tanto del Espíritu Santo que literalmente la pasión por Él nos va a dominar a hacer cosas que antes no hacíamos? Y ahí tú te das cuenta, por ejemplo, que la santidad no es un conjunto de prohibiciones, sino que es un tema de identidad. Yo no hago esto porque soy hijo de Dios y me apasiona tanto el estar bien con Dios que no puedo permitirme hacer esto. Y al revés, el otro caso, la controversia, ¿verdad? Cuando vivimos la santidad por prohibiciones, es que no puedo hacer eso. No, si me viera mi pastor. Ya no es porque alguien te está viendo, o un hombre te dijo, una mujer te dijo, tu mentor, tu mentora, el pastor, la pastora. No, que Elías predicó de la santidad. No, sino que es un tema de identidad. Tú sabes que no puedes hacerlo porque te fallas a ti mismo y le fallas a Dios. ¿Te das cuenta que todo parte de un tema de identidad? ¿Te das cuenta que todo cambia cuando sabemos quiénes somos en Dios?
Entonces yo siempre doy este ejemplo y puede parecer quizás chistoso o básico, pero yo digo, si tú vas a jugar básquetbol, tú no te pones un casco de americano. ¿Por qué? Porque vas a jugar básquetbol. Eso es lo mismo. ¿Por qué tú no pecas? ¿Por qué no ves pornografía? ¿Por qué no eres infiel? ¿Por qué no tomas? ¿Por qué no eres drogadicto? ¿Por qué? Porque sabes que eso no es tan tu identidad, que ya pasó esa etapa, que tú eres un hijo de Dios, que tu vida no pertenece a eso, que tu vida nunca fue de ese lugar, y que tú no vas a hacer eso no porque alguien te lo diga, ni porque te está obligando tu familia, sino porque para Dios tú eres una persona que no pertenece a ese lugar. Y cuando tú conoces tu identidad en Dios, no necesitas que te anden acarreando a ver, hace esto, haz lo otro. Tú solito lo haces porque tú sabes quién eres. Entonces, muchas veces, como no nos crían desde la identidad, constantemente tenemos que estar haciendo lo que se nos diga. Pero cuando sabemos quiénes somos en Dios, entonces todos esos datos que dimos, ahora sí que como fue la plaga fue para los egipcios, pero no para el pueblo de Dios. Estos son datos que no van a ocurrir con mi familia. Estos son datos donde no va a entrar mi vida. Estos son datos donde mi historia, mi legado familiar no va a entrar. Estos son datos donde yo me voy a forzar a no estar en esos datos, porque yo soy un hijo de Dios, porque tengo la identidad de Dios, porque soy imagen y semejanza de Él, porque Él me creó así. Y por último, ya estamos terminando. Es real esto. Estamos terminando de verdad. Primera carta de Corintios, capítulo 2, verso 16. Los que traen su Biblia, ábranla ahí, o su celular. Y los sinvergüenzas, lean la pantalla, ¿verdad? Que no trajeron nada. Entonces dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Qué dice ahí? Dice: ¿tuvimos que hacer algo para tenerla? ¿Qué tuvimos que hacer para tenerla? Nada más nos la dio. Tenemos la mente de Cristo. Fuimos creados para pensar como Jesús piensa. Fuimos creados para mirar como Jesús mira. Fuimos creados para ver a la gente con compasión, para como Jesús las vio. Fuimos criados y fuimos creados también para perdonar a las personas como Jesús las perdona. Entonces ahí tú te das cuenta de decir: chin, sí me parezco un buen a Dios. ¿Y por qué? Porque Dios te creó parecido a Él. De verdad que yo creo con todo mi corazón que hoy Dios va a sanar a muchas personas que no han confiado en sí mismos, que no han confiado en emprender, que no han confiado en hacer algo para Dios, que dicen: no, yo la verdad no quiero intentarlo porque me va a desilusionar tanto si eso no ocurre. Y a todas esas personas que están llenos de sueños pero tienen tanto miedo, o que han estado en patrones de inseguridad, en patrones de tanto temor, de tanto miedo de decir: Señor, yo no voy a emprender, es mejor aquí, estoy seguro, pan duro pero seguro, como dicen. No, Dios no te quiere para eso. Dios te quiere para las cosas grandes. Dios te quiere para ser cabeza. Dios te quiere para lo mejor, de 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 lo mejor para tus hijos, de lo mejor para tu familia, de lo mejor para tu casa, lo mejor para tu matrimonio. Todas las promesas que están ahí son para ti. Todo lo que Dios diseñó fue creado para ti. Dios no es un jefe malo que te dice: bueno, si te portaste bien, entonces te doy. Dios dice: yo te doy, a pesar de que quizás no has hecho las cosas bien. Yo te rescato de tus malas decisiones. Dice la palabra que cuando Sansón dijo: papá, dame a esa mujer que es la que me gusta, tomó una mala decisión. Dice que Dios estaba detrás de la mala decisión de Sansón. Y eso me quebranta, porque Dios te rescata de las malas decisiones. ¿Sabes qué? Yo siempre digo esto. Jonás fue un hombre que tenía depresión. Y dice la palabra que no fue a predicar a Nínive porque estaba lleno de depresión, ¿verdad? Y cuando tú entiendes la Biblia sin juicio, tú entiendes esas cosas. Y dice la palabra que cuando se fue, el tipo dijo: yo no voy a ir a predicar a Nínive, mejor prefiero tirarme al agua a morir.
Y la gente dijo, pues tírate, ¿verdad? Entonces cuando el tipo se tira, lo rescata un pez. Si hubiese sido en el desierto, Dios envía un camello. Pero Dios siempre te va a rescatar de una mala decisión. Muchas gracias. Dios siempre te va a rescatar de una mala decisión. Y cuando entiendes eso, entonces caminas conforme a tu identidad. Muchas gracias. Caminar conforme a tu identidad, caminar conforme a tu identidad no significa no cometer errores. Caminar conforme a tu identidad significa que a pesar de las cosas que tú has vivido, de las crisis que has experimentado, Dios va a estar ahí, Dios no te va a dejar. Dios constantemente va a ir a tu rescate. Dios constantemente se va a acercar a ti. Dios constantemente va a enviar un pez. Dios constantemente te va a ir a buscar a la barca. Dios constantemente se va a acercar a ti. ¿Por qué? Porque Él te creó y Él no te va a dejar solo ni te va a dejar sola. Él es tu papá y Él dice la palabra que lo que Él comenzó contigo, Él lo va a terminar en perfección. Mira, con eso ya termino. Quédense así de pie como están. Marcos capítulo 3 verso 14 dice: y Él estableció a 12. ¿Para qué? Para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Dios primero les quiso dar chamba o quiso que estuvieran con Él. Dios quiere estar contigo. Dice la palabra que antes de eso Él oró toda la noche. Toda la noche, porque dijo: no me puedo equivocar, ¿verdad? No me puedo equivocar. Entonces dice la palabra que cuando estableció a 12 dijo: sí, está bien, yo quiero que prediquen, que hagan milagros, que todo eso, pero antes de eso quiero que estén conmigo. Quiero que pasen tiempo conmigo. Quiero que se comporten como yo. Quiero reproducirme en ustedes. Por eso dice la palabra que pasó el tiempo. Que pasó el tiempo donde Jesús ya no estaba con los discípulos. Y un día Pedro y Juan afuera de un templo sanan un cojo. Y los fariseos enojados, no sabían qué hacer. Dijo: pero ¿cómo? ¿Qué le vamos a hacer a esto si no han cometido ningún delito? Nada. Y ahí se hizo famosa la frase de Pedro que dijo: de lo que yo tengo, de eso te doy. ¿Por qué? Porque no sabían hacer nada más que estar con Jesús. ¿Y qué hacía Jesús? Sanaba enfermos, predicaba, hacía milagros. Ahora Pedro y Juan, el pescador que no tenía ningún futuro, Juan el hijo de mamá que era egocéntrico, ahora esos dos tipos hacían lo mismo que hacía Jesús. Se parecían a Él. Por eso Jesús dijo: quiero que estén conmigo. Quiero que estén conmigo. Cierra tus ojos ahí donde estás. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Si tú te has sentido lejos de Él, si tú te has sentido lejos de su presencia, si tú te has sentido lejos de esa identidad que Él diseñó para ti, y si tú crees que Dios está tocando tu corazón, levanta tus manos al cielo y con todo tu corazón dile: Señor, quiero quedarme contigo. ¿Sabes qué? Yo veo cómo Jesús pasa a lugares a abrazar personas. Pasa a lugares a abrazar personas. Que por causa de quizás malas decisiones pensabas que Dios no te iba a aceptar, que Dios no te iba a abrazar. Y Él está pasando por tu lugar a darte un abrazo. Es decir, antes de que hagas cualquier cosa que yo te envíe, quiero estar contigo. Antes de que hagas ese emprendimiento, está bien, yo te voy a apoyar, pero quiero estar contigo. A Dios no le importa en qué condición llegaste esta mañana. A Dios no le importa si llegaste muy triste o muy feliz, o vienes de tu mejor día o de tu peor día. Él quiere estar contigo. Él quiere estar contigo. Él quiere estar contigo. Él quiere estar contigo. Joven, Él quiere estar contigo. Mujer, hombre, familia, Él quiere estar contigo. Él quiere estar con ustedes. Reba sopra kaya rabaseya. Sopra kanda rabaseya. Reba candaraba sotoro bocaya. Sotaraba sopra candaraba seya. Hoy recibes tu identidad. Hoy recibes tu identidad de hijo. Hoy recibes tu identidad de hija. Hoy recibes esa identidad de sanidad, de salvación, de prosperidad, de propósito. En el nombre poderoso de Jesús. Ya se acabó la tristeza.
Ya se acabó en el nombre de Jesús la depresión. Hoy se acaban los problemas financieros en el nombre de Jesús. Padre, hoy le damos una orden a todas las deudas, a todo problema financiero en el nombre de Jesús. Retroceden ahora, son cancelados ahora. En nuestra herencia y en tu genética no fueron diseñados para ti, no fueron diseñados para ti. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, hoy recibo mi genética, hoy recibo mi genética, hoy recibo mi identidad de hijo, hoy recibo mi identidad de reino, hoy recibo mi identidad de aceptado, de amado. Reba sopra candarabaseya, reba sotorobo candarabaseya. Hoy Dios está entregando, está depositando en tu corazón una nueva identidad. Hoy Dios está depositando una nueva identidad. Hoy está depositando una nueva identidad. Si está en su corazón orar por gente de la escuela, oren por gente. Si está en su corazón hacerlo, Dios lo está haciendo. Dios lo está haciendo. Dios lo está haciendo. Dale libertad ahí en tu lugar. No mereces eso que te está pasando. Nunca fue diseñado para ti. Esa enfermedad nunca fue algo que Dios te envió. Esa crisis nunca fue algo que Dios permitió. Reba sopra candarabaseya, shotarabakendarabaseya, sopra candarabaseya rabaso. Gracias, Jesús, gracias. Shotarabakaya. Y deja que esta canción te ministre. Deja que esta canción ministre tu corazón. Y adóralo con todas tus fuerzas. Tu identidad de hijo, de hija. Aquí estás y me dices que tu tesoro soy. Tú eres todo lo que he soñado, mucho más de lo que he imaginado. Aquí estás y me dices que tu tesoro soy. Gracias, Jesús. ¿Sabe qué percibo? Como un viento fresco está llegando por tu frente. Un viento fresco está llegando por tu frente y está recorriendo tu cuerpo. Y es su presencia. Es lo nuevo, es lo fresco, iglesia. Es lo nuevo que Él tiene para ti. Es lo nuevo que estaba ahí pero estaba escondido. Él está resucitando sueños. Él está levantando a gente de las tumbas. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.